Hola, muy buenas tardes compañeros y maestro. El día de hoy vamos a abordar el presente video, la temática de la militarización en la seguridad pública en México y sus fundamentos legales. Esto a partir del documento elaborado por la maestra Lisa María Sánchez Ortega. Yo soy Luis Fernando Mendoza Torres y sin más les presento el video. Bueno, comenzaremos hablando un poco sobre la autora que realizó esta publicación, esta temática, la maestra Lisa María Sánchez Ortega. Ella es maestra en gestión pública y gobernanza por la London School of Economics, maestra en ciencia política por la Universidad de Sorbona y licenciada en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey y el Instituto de Estudios Políticos de París. Es directora general de México Unido contra la Delincuencia, organización de la sociedad civil con más de 20 años de experiencia en seguridad ciudadana, justicia y política de drogas. Como vemos, el eje central tiene que ver un poco con el tema de la militarización, que es lo que abordaremos más adelante. Ahora sí, hablando propiamente de la publicación, capítulo 1, introducción. La militarización de la seguridad pública en México es un fenómeno de larga data que en los últimos años se ha profundizado e institucionalizado, al punto de incluirse en el orden constitucional, originalmente limitada a solo ciertas acciones antidrogas. Esta transferencia voluntaria de competencias a las Fuerzas Armadas trasciende hoy el ámbito de la seguridad y se extiende a otros cada vez más redituables, como lo son la distribución de bienes y servicios y la administración del comercio exterior. Por ello, en el presente video abordaremos el origen y cómo fue el desarrollo de este aumento en las competencias de las Fuerzas Armadas y de cómo es que cada vez su extensión y funciones han ido aumentando. Capítulo 2. Breve acercamiento al concepto de militarización. Si bien la militarización de la seguridad pública en México es un asunto que actualmente interesa por la velocidad con la que se ha consolidado y las consecuencias que ha tenido sobre la violencia, la inseguridad y las relaciones cívico-militares, es importante reconocer que como fenómeno, la participación de las Fuerzas Armadas en la vida y seguridad pública del país no es un suceso reciente, sino un proceso de larga data que recientemente se ha visto acentuado su grado de institucionalización. Haciendo un breve recuento histórico, es posible ubicar los primeros ejemplos de la utilización del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública durante la década de 1940, cuando la lucha antidroga se trasladó de la Secretaría de Seguridad de Procuraduría General de la República, la PGR, y las Fuerzas Armadas empezaron a ayudar a los civiles, haciéndose cargo de la erradicación manual de cultivos declarados ilícitos. Es también en aquel lejano pasado que podemos encontrar los primeros ejemplos del nombramiento de militares a la cabeza de autoridades civiles. Se trata, pues, de una decisión política por la que los propios gobiernos civiles, tanto de izquierda como de derecha, llaman a los militares a intervenir en asuntos que les son ajenos y quienes amplían de manera gradual su esfera de influencia a pesar de las consecuencias. A partir de entonces, la participación del ejército en los esfuerzos de control de drogas fue aumentando progresivamente hasta que con el paso de los años, la Secretaría de la Defensa Nacional asumió un rol cada vez más importante en la erradicación de cultivos. Ya en la década de 1960, su despliegue se justificaba tanto por la vía de la lucha contra el narcotráfico como por la del control de las guerrillas y los movimientos subversivos. Con el cambio de narrativa global sobre el fenómeno de las drogas y en gran medida debido a la creciente presión de los Estados Unidos, las campañas antinarcóticos en territorio mexicano se intensificaron y llamaron a una participación más activa de los militares. Un ejemplo de ello sería la Operación Cóndor, donde, como se denominó este esfuerzo, significó tanto un despliegue sin precedentes de elementos castrenses sobre el territorio nacional, como la subordinación de la autoridad civil al mando militar. Cooperativamente, el mando recayó en un general, mientras que estratégica y comunicativamente quedó en manos del secretario de la Defensa Nacional. Capítulo 3. El inicio de la militarización en curso y sus fundamentos legales durante el periodo de 1994 a 2006. Aunque los primeros presidentes mexicanos en declarar el narcotráfico como asunto de seguridad nacional fueron Miguel de la Madrid Hurtado y Carlos Salinas de Gortari, el incremento de la presencia y poder militar sobre la conducción de asuntos civiles no fue verdaderamente significativo, sino hasta las gestiones de Ernesto Zedillo Ponce de León y de Vicente Fox. En lo que respecta al gobierno de Ernesto Zedillo, el mayor legado de la administración, en términos de la institucionalización de dicha militarización, fue haber creado el Sistema Nacional de Seguridad Pública y dentro de él el Consejo Nacional de Seguridad Pública, un órgano directivo encargado de coordinar y distribuir las competencias en la materia entre la Federación, los estados y los municipios.
en el que se incluyó por primera vez la participación de los secretarios de Defensa Nacional y de Marina. Este hecho, como veremos a continuación, fue fundamental para provocar las primeras interpretaciones constitucionales cuestionables sobre los límites de la acción militar en asuntos civiles y sentar las bases legales de su utilización. Capítulo 4.1. La acción de inconstitucionalidad y el uso de militares en seguridad pública durante el 196. El 31 de diciembre de 1994, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto mediante el cual se declararon reformados diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre ellos el artículo 21, en el que se estableció que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, y que estos se coordinarán para establecer un sistema nacional de seguridad pública. Pese a que esta ley fue aprobada por mayoría en ambas cámaras, durante el proceso legislativo se expresó un airado desacuerdo por parte de un grupo de legisladoras y legisladores que alertaron sobre los riesgos de incluir a los jefes del Ejército y la Marina en un órgano colegiado de coordinación y toma de decisión en la seguridad pública. Ignorados en su reclamo, dicha minoría promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en ella impugnó las fracciones tercera y cuarta del artículo 12 de la citada ley. Este fallo, que originalmente dio lugar únicamente a tesis aisladas, pronto derivó en jurisprudencia debido a la publicación de un acuerdo de la Corte. Así pues, para el año 2000, las tesis jurisprudenciales aceptadas y derivadas de la AL 196 establecían que 5 puntos principalmente, pero les voy a hablar de los 3 más importantes. Número 1. Determinar las funciones del Ejército, la Fuerza Aérea y Armada exige el estudio sistemático de la Constitución y por lo mismo la observancia de las garantías individuales. Número 2. El presidente puede disponer del Ejército, Fuerza Aérea y Armada para preservar la seguridad interior cuando, sin llegar a situaciones que requieran la suspensión de las garantías individuales. Tercero, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada pueden participar en acciones en favor de la seguridad pública sin suspender las garantías, solo a solicitud expresa de las autoridades civiles, a las que deberán estar sujetos y en estricto apego a la Constitución, a las leyes y a los tratados internacionales. Bueno, aquí como vemos estos puntos pues buscan delimitar un poco el accionar y que pues no se puedan usar contra pues, la población civil para vulnerar sus garantías individuales. Bueno, ahora hablando un poco del operativo México Seguro, fue iniciado en junio de 2005 en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Esto consistió en un despliegue masivo de elementos castrenses que tenían por objetivo combatir al narcotráfico, el narcomenudeo, el contrabando, el tráfico de personas indocumentadas, el robo de vehículos y la aportación de armas prohibidas en el territorio, además de remover a 700 policías locales acusados de colaborar con el crimen organizado. Como tal, consistió en un evento que, si bien fue temporal, trazó el camino para que otros presidentes usaran a los militares una multiplicidad de tareas de seguridad pública y sustituyeran sin consecuencias a la autoridad local. Es decir, pues una especie de suplantación de funciones que realmente no le corresponde. Capítulo 4.2. La Ley de Seguridad Nacional. El 31 de enero de 2005, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el cual se creó la Ley de Seguridad Nacional. De acuerdo con la exposición de motivos, dicho ordenamiento tenía el triple propósito de resolver la ambigüedad conceptual prevaleciente entre los términos seguridad nacional y seguridad interior, terminar la ausencia de reglas claras que permitieran distinguir entre el actuar legal e ilegal del Estado en el ejercicio de sus poderes en la materia, y proveer un marco regulatorio que diera legitimidad a esa acción, manteniendo la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pudiese implementarla de manera ágil. En este contexto, la ley definió la Ley de Seguridad Nacional como las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y conveniencia del Estado mexicano que conllevan a 6 puntos principalmente. El primero, la protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrenta nuestro país. El segundo, la preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio. Tercero, el mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno.
Cuarto, el mantenimiento de las unidades de las partes integrantes de la Federación. Quinto, la integración legítima del Estado mexicano respecto de otros estados o sujetos de derecho internacional. Sexto, la preservación de la democracia. Bueno, aquí vemos los puntos sobre los cuales se basa. Sin embargo, pese a que el objetivo primordial de esto era resolver las ambigüedades, realmente esto no terminó por resolver las ambigüedades y de hecho terminó por generar otras o por realmente pues esclarecer muy poco en lo que se refiere. La existencia de este deficiente marco legal supuso la agudización de la militarización de la seguridad pública con la llegada de Felipe Calderón a la presidencia. Capítulo 5. La militarización actual, su legalización e institucionalización. Felipe Calderón lanzó una estrategia de combate frontal al crimen organizado que recurrió a los operativos militarizados como el ya mencionado México Seguro, con cada vez mayor frecuencia. Oficialmente, dicha política quedó plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2017, en el que se estableció el combate frontal y eficaz al narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado, como medio para recuperar la seguridad y fortaleza del Estado, y se anunció la implementación de operativos permanentes. Además, el plan estipuló la asignación de recursos adicionales para modernizar la Fuerza Aérea Mexicana y la Fuerza Aeronaval de la Armada de México. Las estimaciones más conservadoras sugieren que durante el periodo de 2006 a 2012, entre 60,000 y 100,000 personas murieron en episodios relacionados con el combate al narcotráfico. Sin embargo, la cifra oficial es aún mayor. Y aquí viene lo preocupante, ¿no? Vemos cómo aumentó el número de muertos, ya que cuando el presidente Calderón asumió el cargo, México vivía la menor violencia de su historia, 8 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y durante su gobierno, la tasa de homicidios se triplicó para alcanzar el nivel de 24 por cada 100,000 habitantes en 2011. Es decir, en solo 5 años de llegada al poder, esta cifra de homicidios diarios pues se triplicó, lo cual es un reflejo de esta lucha ineficaz contra el crimen organizado. Capítulo 5.1. Intento de reforma a la Ley de Seguridad Nacional. El 23 de abril de 2009, mientras el país enfrentaba la fase más grave de la pandemia por la influencia H1N1, el Ejecutivo Federal envió al Congreso una serie de reformas. Su objetivo era regular la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado, ajustar el marco legal de los nuevos retos de seguridad y blindar la protección de los derechos humanos. Esta propuesta la verdad es que generó enorme descontento y por ello la iniciativa fue sustancialmente modificada en el Senado de la República con el objetivo de impedir una nueva ampliación del poder militar y reducir la opacidad y arbitrariedad de otras instituciones civiles, como por ejemplo el CISEN. Como era de esperarse, varios de los cambios fueron objetados directamente por la cúpula militar, que rechazaba que se quisiese controlar su actuar con nuevas disposiciones que requieran, por ejemplo, el de seguir un procedimiento específico para solicitar el auxilio de su fuerza, esto en los artículos 68 y 69. Además, prohibir su participación en el control de movimientos sociales o civiles de corte disidente, desaparecer retenes carreteros en el artículo 77 o el de limitar el fuero militar cuando se hubiesen cometido delitos contra civiles. Capítulo 5.2. La Ley de Seguridad Interior. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017, la Ley de Seguridad Interior tenía por objetivo regular la función del Estado para preservar la seguridad interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidad federal al ordenar tareas específicas a estados, municipios, violando la Carta Magna y obviando la ausencia de las facultades del Congreso para legislar en la materia. Asimismo, permitía la violación de derechos humanos como el acceso a la información y el derecho de privacidad al facultar a las Fuerzas Armadas para clasificar la información sobre sus acciones como datos de seguridad nacional y realizar actividades de inteligencia, haciendo uso de cualquier método ilícito de recolección de información. Es decir, aquí vemos que esta ley prácticamente pues les permite violar la privacidad de prácticamente cualquiera, todo con la excusa de resguardar la seguridad interior del país. Capítulo 5.3. La reforma constitucional de Guardia Nacional y sus leyes secundarias. Esta ley tenía por objeto llenar los vacíos legales con los que operan las Fuerzas Armadas en la seguridad pública y a su vez satisfacer la carencia de una institución
policial, profesional y capaz de afrontar el desafío de la seguridad y la violencia. En términos generales, el proyecto propuso la desaparición de la Policía Federal en favor de la creación de una nueva corporación de Guardia Nacional, denominada Guardia Nacional, cuyo mando, composición, adiestramiento y adscripción serían militares. La propuesta fue duramente criticada por el colectivo Seguridad sin Guerra, y esto generó además señalamientos importantes por parte de distintos mandatos de derechos humanos y de la Organización de las Naciones Unidas. A grosso modo, ambos actores señalaban la existencia de peligros y riesgos a la seguridad de las personas y al pleno desempeño de los derechos humanos debido a que la propuesta implicaba la constitucionalización de la militarización. Capítulo 5.4. El acuerdo para disponer de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública. El 11 de mayo de 2020, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el cual se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Con él pretendió dar cumplimiento a la obligación de regular el actuar de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Esta fue la historia pues, de la militarización en México desde hace varias décadas hasta la actualidad. Muchas gracias por su atención y sin más, que tengan una buena tarde.